Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este taller virtual. En el taller presencial nos contaron que ustedes estaban hablando del taller ¿Por qué la Tierra tiembla? Esperamos que hayan descubierto muchas cosas sobre la Tierra. Hoy estamos con Verónica Torres. Verónica Torres hace parte del programa de la Universidad de los Niños. Ella es geóloga y con ella hoy podremos conversar un poco más a profundidad sobre los conceptos que ustedes vieron en el taller. También nos llegaron todas sus preguntas. Esperamos poderlas responder y les recordamos que pueden también de igual modo escribirnos al chat, conversar, estamos todo el tiempo pendientes de lo que ustedes nos escriben. Entonces, sin más rodeos, yo les presento a Verónica Torres. ¿Cómo estás? Cuéntanos tú qué haces, qué es lo que estudias. Hola Marce, muy bien, gracias. Yo estoy en 10º semestre de Geología en la Universidad de AFIT y también soy tallerista en la Universidad de los Niños en expediciones. Bueno, o sea que está relacionada como también con la geología de fondo y en el quehacer de la educación también con más o niños. menos. Bueno, entonces, ¿tú has jugado Jenga alguna vez? Sí, ¿Cuántas veces? pongámosle 50. Muchas, o sea que estás Sí. súper entrenada para el juego que Para vamos a hacer. tumbarlas todas. Para tumbarlas todas las fichas. Bueno, entonces espero que ustedes también estén muy preparados para jugar este Jenga que vemos acá, un Jenga muy grande. Vamos a ponernos de pie porque vamos a jugar. Listo. Entonces, este Jenga tiene unas características muy importantes y es que tiene preguntas que vamos a ir resolviendo a medida que vamos a ir cogiendo cada ficha. Perfecto. Pero tú primero vas a ser la responsable de que Empiezo. esta torre no se derrumbe. No, ya perdí. Puedes intentarlo nuevamente. Yo creo que es... Listo. Si quieres la mostramos Listo. ahí para que todos la Cámara. puedan ver. Ahí sí la están viendo. A ver, déjenmela un momento para que todos los profes la puedan observar. La pregunta que es, ¿cuál es el punto más profundo de la Tierra? Listo. Es súper chévere. De hecho, es una fosa, se llama la Fosa de las Marianas, está cerca del Pacífico y se cree que tiene más o menos 10.000 metros de profundidad. O sea, sobre el nivel del mar baja 10.000 metros. ¡Ah! ¡Qué miedo! Si nos perdemos ahí, Es demasiado. es demasiado difícil salir. Bueno, entonces yo creo que la podemos poner arriba. Y voy yo. Yo sí soy súper experta. Esperen y verá. ¿Ves? La experiencia nos improvisa. Experiencia. Bueno, esta no tiene una pregunta, sí la Sí tiene. tiene. Van a observarla todos ahí. Si la ven, si la ven. A ver, miremos cuál es la pregunta. ¿Cuántas capas interiores forma la Tierra? Pues a mí lo que me han contado es que la Tierra tiene varias capas hacia adentro, son 3, el núcleo, el manto y la corteza. Sí, básicamente son esos 3, perfecto. Bueno, está bien. A ver. Yo escojo las peores. Es difícil. Sí, es súper complicado. Si la pueden ver ustedes. Sí. A ver, ¿cuál es el lugar con mayor grado de salinidad de la Tierra? Listo. Yo diría que es el Mar Muerto. Creo que hasta el momento no se ha descubierto otro y sigue siendo el Mar Muerto. Y me parece muy impresionante porque en el Mar Muerto, por su salinidad, podemos flotar Flotas. mucho más. Entonces Flotas. yo veo fotos en internet de las personas extendidas Que pareciera en el mar. casi caminar. Sí, es parecían súper chévere. como extendidas en el suelo porque pueden flotar por mucho tiempo. Súper chévere. Bueno, vamos a ver la pregunta ganadora. Ah, esta ya tú ya la intentaste. Yo intenté esa súper dura. ¡Ay! Esta la logré. Listo, vamos a ver esta. Que ustedes la están mirando allá. ¿Y es cuál? ¿Cuál es el punto más alto respecto al centro de la Tierra? ¿Cuál es el punto más alto respecto al centro de la Tierra? No es el Everest. No, imagínate, pues uno creería que sí, porque de hecho es el punto con mayor altitud
conocido en la Tierra, pero en realidad se llama volcán Chimborazo. Se encuentra en Ecuador y es el más, pues ahí la clave es que es desde el centro de la Tierra. Y la Tierra es achatada hacia el Ecuador, entonces eso es lo que nos genera, pues que el Chimborazo sea la altitud mayor desde el centro de la Tierra. Yo no sabía Es que súper quedaba en interesante. Latinoamérica. Bueno, ¿Otra vas, más? vas, pues. Acá. Ahí, No no sé. tiene pregunta. Listo. Sí, está vacía. Ya me asustó. Casi la tumbo. A ver. Vamos a detectar. ¡Ay! Esa. Mira esta. Eso está súper. ¡Ay! Está muy difícil. Yo creo que. ¡Ay, qué susto! Espérame. Ayúdame a sostener esta, Se va a esta caer. tierra que se va a caer. No, No. no te caigas todavía. A ver. Si ustedes la pueden ver ahí. Y nosotros. Dice, ¿qué inclinación tiene el eje de la Tierra? ¿Qué inclinación tiene el eje de la Tierra? Tiene, pues lo que he leído, 5 grados. Más o menos. Pues eso va cambiando, cambia mucho y se tiene como una percepción diferente dependiendo del lugar en el que estés, pero es más o menos 5 O grados. sea, más o menos hasta así la diadita. Sí. ¿Y qué pasaría si no estuviera la diada? Cambiaría lo que conocemos como el norte magnético, que es el que nos marca la brújula, la flechita de la brújula. Todo eso va asociado a la inclinación del eje de la Tierra. Qué locura. Es súper. Bueno, yo creo que esta está muy fácil. Esta de acá, sí, casi se cae. ¿Qué dice? Dice, ¿cuál es el lugar más caluroso de la Tierra? Es pues yo diría que es uno de los volcanes. Si quieres aquí para que te puedan Es uno observar. de los volcanes, me atrevería a decir que es del Atacama. De los desiertos, qué pena. Me atrevería a decir que es del Atacama que queda en Chile. Donde podemos observar las estrellas. Sí, y es una de pues de los lugares en el que hay mayor cantidad de cobre. Qué interesante. Hay que ir al desierto del Atacama. Vamos a ver por acá. ¡Ay, esa! Ah, no, esta fue la que tú Esa fue- intentaste yo sacar. sí, no. Ay, no, esto está que se cae. Qué susto. Esta no, estas están muy difíciles. Esta, mira. Esa está perfecta. Bueno, voy a mostrarles cuál es la pregunta. Y a ver, ¿cuál dice acá? Dice, ¿cuál es el punto más alto con respecto al nivel del mar? No, pues tiene que ser el Everest, porque si ya el otro no fue, Sí. ¿cierto? O es un mito, En ese sí es el Everest. que sigue siendo un atractivo muy impresionante para todos. La verdad, pues que 8.000 metros, eso es demasiado. Cierto. Intentemos esta y no tiene pregunta. Ay, no, y tanto esfuerzo que nos costó. Ay, qué susto. Listo. Yo creo que Ya. Bueno, está bien, está muy complicado. Parece que ya se está complicando. ya vamos a generar un super sismo acá. Bueno. Mira esta. No tiene pregunta. No tiene pregunta. Intentemos con estas. ¡Ay, esa está muy peligrosa! Vamos a ver. ¿Y si esta de acá abajo? Esta parece estar muy floja. Tampoco tiene pregunta. Yo creo que las de la base no. No, sí, las de la base No están, tienen como están pregunta. tan cerca del núcleo, es verdad, esas están bien. Es que esta tiene, pero es muy difícil de sacar. Tratemos a ver si. ¡No! Mejor no. Hay que arriesgarnos, vamos a ver que no nos caiga encima. Vamos a identificar la que tiene pregunta. Vamos a ver. No, esa no. No Ah, parece tener. yo creo que va a estar vamos a tener que sacrificar. Podemos hacer la última pregunta Y sacrificamos la torre. y sacrificamos la torre. Sabemos que esta es la que tiene preguntas, ¿cierto? Bueno, O es la de abajo. esta tiene, pero está muy complicada. Mira.
Vamos a intentar todo. Ay, salió todo. súper bien. Ay, ay. Lo logramos. Es que yo tengo experiencia Tienes en este demasiada experiencia. juego. Vamos a ver cuál es la pregunta. Dice, ¿cuántos años se cree que tiene la Tierra? ¿Te atreves a adivinar? Yo me lo sé porque en estos días estaba estudiando y aparecía que era 4.500 millones de años. Aproximadamente 4.500 millones de años. Tiene, como pues, es la roca más antigua que se ha encontrado, entonces es la edad que se le atribuye al planeta, pero puede ser más. ¿Y cómo podríamos saber eso? Tendríamos que encontrar una roca que las dataciones dieran aún con mayor edad. ¿Y tú sabes dónde podríamos encontrar esas rocas que son Es muy como los complicado. fósiles? En fósiles no, los Ok. fósiles, porque los fósiles son microorganismos u organismos que vivieron, entonces ellos tuvieron que aparecer después de la Ok, formación de sí. la Tierra. Lo que sí es que creo que en cadenas montañosas se podría encontrar, pero también es muy difícil por un tema que vamos a ver más adelante. Está bien, no me Entonces- voy a adelantar. Bueno, yo creo que ya sí toca Yo creo- sacrificarlo. Te dejo ese papel. Me dejas la responsabilidad de tumbar, pero no sé cuál tiene pregunta. Esta no tiene. Puede ser esta, aunque esta está muy difícil. Esta tiene. Pero creo que sí se va a caer. Me voy a correr así, no sufrimos tanto de esta caída. Sí se va a caer. Porque aparte va a quedar en un solo bloque. O sea, generar ahí un desnivel. Bueno, es que estamos poniendo capas sobre capas sobre capas. Pero lo que sea por el conocimiento. Bueno, ya lo Listo. sacrificamos. Dice, ¿cuál es el lugar más seco de la Tierra? No, ahí No. sí no tengo ni idea. Puede ser un desierto. Sí, es un desierto y creo que también se le atribuye al Atacama. Bueno, el Atacama es un lugar muy interesante. Al ser desierto es como que es probable que todo esté junto. Bueno, entonces, ¿qué te parece si ya que hicimos este gran sismo y parece que hubo muchos daños en el estudio, vamos a hacer algunos experimentos para parece ver perfecto. qué es lo que tiene la Tierra en su interior? Mientras tanto, pueden ir viendo ustedes algunas preguntas que ustedes mismos nos mandaron. Vamos a ver las primeras de ellas para que las podamos contestar en un momento. Entonces, vamos a verlo mientras. Silva, de Vamos a ver Gabriela si... Fernández de Soto, y tengo la inquietud referente a las capas de la Tierra. Si ellas tienen un fin, cada una específico, o ellas cooperan entre sí para el mantenimiento general de la Tierra en una armonía. Listo, profe, gracias. Entonces vamos a responder eso. Ya. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es que ustedes acá ven una naranja y ustedes dirán, ¿por qué una naranja si estamos hablando de por qué la Tierra tiembla? Entonces resulta que ahorita vamos a juntarlo con las preguntas que ustedes nos acabaron de mandar, pero por ahora yo le quiero preguntar a Verónica, ¿qué podríamos decir que tienen en común la Tierra y una naranja? ¿Cuál es la analogía que podríamos hacer de cómo es la Tierra por dentro? Claro, Marcela, como hablabas ahorita cuando te salió en el Jenga, que la pregunta que decía que cuántas capas tiene la Tierra, podemos hacer la analogía con la naranja. Entonces, permíteme, acá podemos ver que tiene la capita, la cáscara, se la podríamos asociar como en la corteza de la Tierra, que en realidad en proporción a las otras capas sí es más delgada. La parte de esta naranjadita sería como el manto. Y la blanquita del centro, como donde están las frutas, la podríamos asociar con el núcleo de la Tierra. Ok, ¿y de qué están compuestos ese manto y la corteza y el núcleo? ¿Qué componentes tiene? El núcleo principalmente está compuesto por minerales de hierro y de níquel. Entonces se cree, según la sísmica, que el núcleo es sólido. Ok. Entonces son todos estos minerales sólidos. Luego pasamos al manto. El manto tiene una parte sólida y otra parte
que es maleable y está compuesta principalmente por minerales de hierro y pues es hierro principalmente y algunos silicatos. Y está la corteza, que principalmente son silicatos, que son todas las rocas que vemos. Que vemos a simple Sí, vista. a simple vista. O sea que cuando podemos decir que hay un volcán, ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que sale del fondo de la Tierra? Sería el manto, la parte del manto que está fundida. Que está fundida. Muy interesante. O sea que realmente todo el tiempo la Tierra está como de adentro hacia afuera y Sí, vuelve. Y vuelve y entra. Y vuelve. Sí, de hecho eso es un tema que vamos a hablar más adelante y podríamos hacer también la analogía, pero esta naranja está como muy bonita. Cuando las naranjas tienen como protuberancias, ese podría ser el ejemplo perfecto para un volcán. Muy interesante. Esta naranja sabe muy deliciosa. Yo creo que el hierro no debe saber No, tan no, rico. no. Pero podemos mirar un poco las preguntas que nos enviaron, a ver cómo la podemos asociar con esta naranja. Claro que La maestra Doris Silva nos estaba preguntando si las capas de la Tierra tienen un fin específico o ellas cooperan entre sí para el mantenimiento de la Tierra, o sea, como cuál es la influencia de esas capas en el funcionamiento de la Tierra. Si miráramos en la Tierra como pues el sistema, desde la parte geológica, obviamente pues claro, cada capa tiene una funcionalidad. El núcleo, digamos que es como el que provee de calor a la Tierra. Este calor también genera algunos movimientos y el manto sería como... yo siento que el manto es como el lugar donde todo lo importante pasa y la corteza es lo que nos muestra qué fue lo que sucedió en el manto, todos estos procesos. Entonces el manto es la base para la formación de las rocas, pero llega un momento en que la roca como que ya no puede estar más arriba y se recicla y entra otra vez al manto, se funde y vuelve y comienza. Eso es un proceso cíclico y pasa durante millones y millones de años. No es nada que uno vea en un año ni en 10 años, pasa en millones de años. O sea que finalmente es un sistema equilibrado que vuelve y Sí. resurge y ayuda a mantener, bueno, como el mismo estado de las cosas físicas, porque tú decías que igual está caliente, si no estuviera caliente, ¿qué pasaría? Yo creo que esa es la siguiente pregunta, yo la tengo acá escrita, que dice la maestra María Claudia Gutiérrez, ¿qué sucedería con la Tierra si el manto se solidificara? Porque tú nos decías que estaba líquido y que finalmente de ahí, de este manto, que como vemos en la naranja, Sí. tiene como bastante jugo. Entonces, ¿qué pasaría si esto ya estuviera como en la corteza? Pues básicamente dejaríamos pues nosotros igual no lo presenciaríamos, pero la Tierra dejaría de tener este sistema dinámico del que estamos hablando y empezaría como a perder la geografía, el relieve, no habría creación de nuevas capas y tampoco pues se modificarían las que ahora existen. Pues, y si esto sucede son por procesos externos que se llama erosión y pues eso ya no entra en este tema. Bueno, y ahí ese sería como el efecto más grande de si se Sí. solidificara, no pasaría de aquí a mañana. No pasaría de aquí a mañana Pero y es muy poco probable que suceda. Ok, o sea que bueno, menos mal, porque si no, no tendríamos montañas ni podríamos ver como diferentes Los cosas. paisajes los perderíamos. Ay, no, muy triste. No quisiéramos que eso pase. Bueno, y finalmente la maestra Marcela Ramos nos pregunta, que ustedes no lo mandaban, ¿en otros planetas también existen capas internas, así como en la Tierra? Es muy difícil saberlo, pues porque obviamente no hemos visitado otros planetas, pero se cree que sí. Los planetas, no sé si sepan... Ay, se nos cayó. Es que el planeta está Sí. en constante movimiento. Ahorita lo No explicamos. sé si sepan que los planetas se dividen en dos, básicamente rocosos y sólidos y gaseosos, qué pena. Y se cree que en alguno de esos planetas rocosos también hay como esta deriva entre las capas de la Tierra, de los planetas, y se cree que por eso también es que hay volcanes en alguno de los otros planetas.
pero Pues nada confirmado. nada confirmado. Pues en la Universidad de los Niños hace poco estábamos estudiando la Luna, también para un tema, y fue muy interesante descubrir que la Luna también, como la Tierra, tiene unas capas. Que también tiene un núcleo, también tiene un manto y que está vivo. De hecho, en la Tierra le llamamos terremotos. Exacto. Y en la Luna se llaman lunamotos. Lunamotos. Entonces, como hay, pues los planetas también están vivos por dentro, se están moviendo, incluso nuestra Luna. Pero mi pregunta también es, ¿cómo sabemos qué hay por dentro? ¿Alguien ha viajado al interior de la Tierra para saberlo? En realidad, no. Lo que se ha logrado de profundidad en cuanto a excavaciones, no tengo el dato claro, pero creo que son como 10 kilómetros cerca. Todo eso se ha aprendido es a través de la sísmica. Entonces se utilizan aparatos sismógrafos que lanzan ondas sísmicas hacia el interior de la Tierra y dependiendo del comportamiento de las ondas es que más o menos se va sabiendo cuál es el estado de la capa, donde se notan pues como las diferencias muy claramente entre cuando pasa de un medio a otro y la composición básicamente la hemos deducido a través de las rocas. Ok. De estudiar las rocas. De estudiar las rocas. ¿Y qué es una roca? ¿Qué es? ¿De qué Bueno. está compuesta? Una roca es un agregado mineral. Para esto tenemos que saber qué es un mineral. Un mineral es una composición inorgánica, eso es muy importante. Debe ser inorgánica, que está formada por varios compuestos químicos. Entonces, cuando se hace un aglomerado de varios tipos de minerales, formamos rocas y dependiendo la proporción del tipo de minerales, se clasifican según pues, los nombres que tienen. Bueno, o sea que podríamos decir como que en sísmica o en sismografía, si fuera la Tierra de algodón, no sé, de un material blandito, pudieran detectar como, este material es muy suave, luego, acá nos estamos encontrando con un material que es más sólido y pueden calcular qué tipo de material es con las rocas existentes. Exactamente, más o menos eso es lo que se hace. Bueno, muy interesante porque si no, no podríamos saber qué hay en el interior de la Tierra y además por qué se mueve la Tierra si nadie la está moviendo. Y nadie ha podido llegar. Y estamos hablando de que es material fundido, entonces las temperaturas deben ser inmensas. Se creen que son cerca de 1400 grados centígrados a los que la roca se empieza a fundir. Entonces, pues imposible que alguien llegue allá. Imposible, no podría volver a la Tierra. Bueno, entonces nuestro siguiente experimento, ya que hablamos de qué es lo que tiene la Tierra por dentro con esta jugosa naranja, es que vamos a mirar en este contenedor, ¿tú qué ves acá? Agua. Vemos agua, ¿cierto? Es agua. Entonces vamos a poner unas placas ahí en ese contenedor, yo voy a mover esto que hay acá, y vamos a ver qué es lo que sucede. Listo. Ahí tenemos como un rompecabezas. Tenemos como un rompecabezas de la Tierra. Que no va acá. Yo creo que está algo incompleto, pero igual lo podemos poner a flotar. ¿Y por qué agua? ¿Cuánta agua tiene el planeta? Eso es muy importante. El planeta tiene cerca del 70%, está cubierto de agua. Entonces es más el agua que tenemos en superficie al agua que encontramos subterránea. Igual también es muy importante tener en cuenta que ese 70%, el 93% son los mares. Agua salada que no podemos consumir. Entonces, no le hago como el paréntesis de que el agua dulce escasea. Escasea, es totalmente cierto. Si quieres lo podemos poner en desorden. Sí, está bien. Lo podemos poner en desorden porque podemos conversar. Pues realmente el orden que conocemos en todos los mapas que hemos visto es pues es como la Tierra tradicional o la Tierra ha cambiado por años. La Tierra de hecho ha cambiado por años, según los estudios. Hay unos experimentos que se han hecho, de hecho uno se llama la deriva continental. Se pudo determinar que los continentes antes estuvieron juntos. Esto se dedujo a partir
de que encontraban similitudes en los límites costeros entre el continente africano y el continente suramericano. Entonces, un señor súper curioso empezó a buscar de por qué eso pasaba. Él estaba muy curioso de por qué eso sucedía y encontró que habían fósiles que compartían África y Suramérica. Entonces él ideó una teoría que se llamó la deriva continental. En esa época eso fue una locura, todo el mundo lo tachó de loco, ¿de qué estás hablando? No sucedió. A partir de los estudios se pudo confirmar que en realidad eso sí sucedió y que la Tierra se fue separando. Con los movimientos internos. Exacto, todo gracias al calor que el manto provee a la corteza. Bueno. Esto fue generando como una fractura y conocimos lo que ahora llamamos la tectónica de placas, que está formada por placas tectónicas, ese es el nombre, que cada bloquecito de esto haría como la vez de una placa tectónica. Y si tocamos esto, ¿está frío o está caliente? Está frío. ¿Y qué pasaría con lo que tú nos estabas contando? ¿Qué pasaría si tuviéramos acá debajo de este recipiente un fuego muy, muy ardiente como el que tú dices que está acá en el núcleo de la Tierra? Perfecto. Entonces ahí lo que empezaríamos a ver es que se van a generar unas corrientes de convección, que lo que hace es que el agua que se va calentando a la base del recipiente va a empezar a subir y va a desplazar el agua fría y va a generar un ciclo. Entonces el agua va a empezar como a girar y el agua caliente va a reemplazar el lugar del agua fría y a su vez el agua fría va a llenar el espacio que está ocupando el agua caliente. Y eso lo que me generaría es que estas placas se empiecen a mover y vamos a conocer 3 tipos de límites. Ay, madre. Bueno, entonces, ¿qué te parece? A mí todavía me queda como Un poquito confuso. ¿Qué tal si vemos un video? Perfecto. Para entender mucho más por qué es que suceden estas corrientes de convección. Vamos a verlo. Necesitas un colorante de comida de color rojo y azul, un contenedor con agua a temperatura ambiente, un contenedor con agua caliente y 2 jeringas. Pon en el fondo del contenedor con agua a temperatura ambiente colorantes para comida azul en ambos extremos y roja en el centro. Después, posiciona justo debajo del colorante rojo el contenedor con agua caliente. Observa lo que sucede dentro del contenedor. A medida que se calienta el agua, esta sube. Si miras más de cerca, el agua pintada con colorante azul se está desplazando hacia el centro, ocupando el lugar que dejó el agua con colorante rojo. Esto pasa porque cuando el agua se desplaza de un lugar a otro no deja un vacío. El agua caliente alcanza el tope y es desplazada hacia los bordes por más agua caliente que sube por debajo. A medida que llega a los bordes, comienza a enfriarse y baja regresando al centro. Este proceso es llamado corrientes de convección. Las corrientes de convección del manto mueven las placas tectónicas. Como en el agua del contenedor, las partículas más calientes tienden a subir y las más frías a bajar, generándose un ciclo de movimiento circular que mueve las placas de la corteza terrestre. Bueno, lo que ves ahí, ¿qué es? A simple vista son galletas, pero usando un poquito de imaginación, esto lo podemos convertir en placas tectónicas. Y ya que vimos y entendimos un poquito mejor cómo funciona todo esto de las corrientes de convección, te puedo mostrar ahora cuáles son las clases de límites que tenemos entre las placas tectónicas. De acuerdo. Las placas tectónicas sería, nosotros estamos parados sobre las placas tectónicas. Sí,
todo lo que conocemos como suelo, sobre lo que están las construcciones, todo lo que podemos, que conocemos como tierra firme, son placas tectónicas. Incluso hay placas tectónicas que están debajo del mar. Ah, qué interesante, no lo sabía. Entonces, ¿qué podemos, si son placas tectónicas como las que estamos parados nosotros hoy acá, qué pasaría si ellas se encuentran o qué movimientos tienen entre sí? Listo, perfecto. Las corrientes de convección lo que hacen entonces, pues imaginemos que esta base que tenemos acá es el manto. Exacto. Y como ya sabemos que está caliente y que porque se va calentando y se va enfriando, genera esas corrientes, esto se va a ir moviendo. Entonces lo que va a generar es que estas placas o se me separen o choquen o tengan desplazamientos una con respecto a la otra, en la lateral. Esos movimientos se llaman, el que se separan se llaman constructivos, que son los que me están generando nueva corteza, por lo general es corteza oceánica. Tenemos los que se chocan, hay destructivos y constructivos. Los constructivos son los que me forman montañas, entonces esto se choca y genera una fuerza tan grande, la colisión, que me va a generar, se van a ir como levantando las placas y me van a generar montañas. Gracias a este tipo de procesos fue que se formó el Himalaya, que conocemos los Andes, que es una cadena montañosa gigante que va desde el norte de Sudamérica y baja hasta Argentina, Chile. Gracias a este tipo de movimientos también conocemos los volcanes. Pero ese ya es un límite destructivo que lo que hace es que esta placa, pues una de las placas empieza a meterse como debajo de la otra. Y acá, pues más o menos a esta altura es que se me van a generar los volcanes. De acuerdo. Sí, entonces esto es como que va a ir entrando, y aquí es donde se da el reciclaje que yo te contaba ahorita cuando hablábamos del manto. Esto va a bajar y en un punto se va a empezar a fundir. Y se va a volver como la zumo pulpa de naranja. Exacto. Acá, pues como la pulpa de la naranja. Y va a volver a empezar su ciclo. En algún punto volverá a ser una roca. De acuerdo. Bueno, y estos movimientos que conocemos como constructivos, destructivos, que forman volcanes y montañas, bueno, gracias a ellos tenemos el relieve. Tenemos otro video para comprender un poco más de qué estamos hablando, porque finalmente acá tenemos galletas. Entonces, ¿qué te parece si vemos un video para complementar lo que conversamos y también volvemos a sus preguntas? Entonces ya nos vemos después de este video de TED que les queremos compartir. Once upon a time, South America lived harmoniously alongside Africa, until a crack in the earth drove the two continents apart. This breakup began about 200 million years ago, during the separation of the supercontinent known as Pangaea. Their proximity back then explains why the same plant fossils and reptile fossils like the Mesosaurus can be found on the South American east coast and African west coast. However, this evidence does not account for how the continents moved apart. For that, we'll need to take a close look at the Earth below our feet. Though you may not realize it, the ground below you is traveling across the Earth at a rate of about 10 centimeters per year, or the speed at which your fingernails grow. This is due to plate tectonics, or the large-scale movement of Earth's continents. The motion occurs within the top two layers of the Earth's mantle, the lithosphere and asthenosphere. The lithosphere, which includes the crust and uppermost mantle, comprises the land around you. Beneath the lithosphere is the asthenosphere, the highly viscous but solid rock portion of the upper mantle. It's between 80 and 200 kilometers below the Earth's surface. While the asthenosphere wraps around the Earth's core as one connected region, the lithosphere is separated on top into tectonic plates. There are 7 primary tectonic plates that compose the shape of the planet we know today. Like the other smaller tectonic plates, the primary plates are about 100 kilometers thick,
and are composed of one or two layers, continental crust and oceanic crust. Continental crust forms the continents and areas of shallow water close to their shores, whereas oceanic crust forms the ocean basins. The transition from the granitic continental crust to the basaltic oceanic crust occurs beyond the continental shelf, in which the shore suddenly slopes down towards the ocean floor. The South American plate is an example of a tectonic plate made of two crusts, the continent we know from today's map, and a large region of the Atlantic Ocean around it. Collectively comprising the lithosphere, these plates are brittler and stiffer than the heated, malleable layer of the asthenosphere below. Because of this, the tectonic plates float on top of this layer, independently of one another. The speed and direction in which these tectonic plates move depends on the temperature and pressure of the asthenosphere below. Scientists are still trying to nail down the driving forces behind this movement, with some theories pointing towards mantle convection, while others are examining the influence of the Earth's rotation and gravitational pull. Though the mechanics have not been sorted out, the scientific community agrees that our tectonic plates are moving, and have been for billions of years. Because these plates move independently, a fair amount of pushing and pulling between the plates occurs. The first type of interaction is a divergent boundary, in which two plates move away from one another. We see this in the Mid-Atlantic Ridge between South America and Africa. The next interaction is when two plates collide, known as a convergent boundary. In this instance, the land is pushed upward to form large mountain ranges like the Himalayas. In fact, the Indian plate is still colliding with the Eurasian plate, which is why Mount Everest grows 1 centimeter per year. Finally, there's the transform boundaries, where two plates scrape past one another. The grinding of the transform boundary leads to many earthquakes, which is what happens in the 810-mile-long San Andreas Fault. The moving Earth is unstoppable, and while a shift of 10 centimeters per year may not seem like a lot, over millions of years, our planet will continue to dramatically change. Mountains will rise, shorelines will recede, islands will pop up. In fact, one projected map shows the cities of Los Angeles and San Francisco on top of each other. Maybe South America and Africa will come together again too. Only time will tell. Bueno, vimos este video súper interesante de TED que no sé cómo lo complementamos, de qué nos hablaba este video y qué relación tiene con lo que vimos hace poco. Bueno, entonces nos mostraba como más gráficamente la analogía que estábamos tratando de hacer con las galletas. También hablaba como de que en serio los continentes estuvieron juntos alguna vez y formaban este supercontinente que se llamaba Pangea. Explicaba un poquito cómo funciona la deriva continental, cuáles fueron los fósiles que encontraron en África y en Sudamérica y por qué se llegó pues a la conclusión de que en algún punto sí toda la Tierra estuvo junta. Ok, bueno, a mí ya me está dando mucha hambre de ver todas estas galletas acá. No me las voy a comer porque hacen parte de un experimento que les vamos a contar qué tiene este recipiente y qué tiene este recipiente. Listo, entonces en este recipiente tenemos gelatina y sobre la gelatina tenemos una torre de galletas y en este otro tenemos arroz inflado y tenemos una torre de galletas similar. La idea es que yo voy a mover este recipiente y tú vas a mover ese y que los profes nos digan qué creen que van a pasar. Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Vemos que ambas torres se cayeron. Mi desastre fue como sí, en menor magnitud. Sí, en menor magnitud. Entonces aquí pues la idea era como simular un terremoto. ¿Qué es lo que sucede cuando se generan estas ondas que hace que la Tierra tiemble? Todo eso se da gracias al movimiento de las placas tectónicas y principalmente cuando se dan los límites convergentes, que son los que chocan. Ah, ya, los que nos contabas ahorita. Sí, los que estábamos hablando ahorita, que son límites que chocan, los que pueden ser destructivos. Entonces, cuando este tipo de límite se da,
generan una liberación de energía que a su vez pues está como, se transforma en ondas. Entonces estas ondas viajan hacia la superficie, cada una tiene una manera particular de llegar a la superficie y las que nosotros sentimos cuando hay un temblor se llaman ondas Love y son las destructivas. Son las que Suena muy causan, peligroso. son las que causan todos estos desastres. Algo importante aquí que pues podemos ver es que mi torre se cayó casi completamente y la tuya digamos que quedó como a la mitad, ¿cierto? Eso influye en cuanto a la estabilidad. La estabilidad, El suelo. sí, asumamos que esto era un edificio, ¿cierto? Entonces, la estabilidad del suelo en donde estaba construido este edificio era un poquito menos o bastante menos que en la que está construido tu edificio. Entonces, lo que podemos decir acá es como que el material del suelo es el que influye en cómo viajan las ondas y por eso es que sentimos más fuerte o menos fuerte las ondas dependiendo del lugar en donde estamos. Ok, si pensamos en una onda como si fuera esa piedrita que tiramos a un lago y que se expande como el círculo. Exacto. Digamos que si yo estoy en el agua, por ejemplo, y alguien tira una cosa muy pesada al agua, o cuando pasa como un crucero, que son de esos barcos gigantes, y tú estás en el mar que él mismo te mueve, ese sería más o menos el efecto que Exacto. podríamos vivir nosotros en un Exactamente, sismo. más o menos eso es lo que pasa. Pues la corteza es rígida, pero cuando estas ondas se dan empieza a tener un comportamiento como más maleable y la deforma, dependiendo pues las ondas, son tres ondas básicamente las que viajan, las P, las S y las Love. Las Love es las que me causan todo el desastre y las P son como las que me deforman. Entonces es como si el suelo más o menos me hiciera este movimiento y por eso es que todo esto se empieza a mover, más o menos lo que pasa cuando mueve la gelatina, que voy a quitar esto como para que sea un poquito mejor, que si la muevo se ve muy claramente que estas plánticas como que arriba y abajo, eso más o menos es lo que pasa en la corteza cuando hay un sismo. Y hay suelos en la Tierra que sean, entre comillas, gelatinosos o que sean, pues como tú decías, como más débiles en ese, o que influye, o sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer para no tener como un impacto tan grande en el sismo? Pues para no tener el impacto tan grande, principalmente es más en cuanto a cimentación de la construcción. Entonces, que todas las edificaciones tengan una buena cimentación, la profundidad pues que sea como aceptable, pero sí, el suelo también influye. Por ejemplo, un caso muy claro de eso es Ciudad de México, que toda la ciudad está construida sobre los depósitos de un antiguo lago, entonces no está como tan solidificado el suelo y cuando dan estos movimientos es que empezamos a sentir un poquito más fuerte las ondas, el movimiento. Un suelo que más o menos se parezca, ese yo creo que dependiendo de la magnitud de las ondas, todos los suelos van a empezar a comportar. Pues hay unos que van a ser más rígidos y creo que fue ayer que de hecho sucedió un sismo no recuerdo bien, pero fue como en Asia, fue en el Medio Oriente creo, y allá lo que sucedió fue que las carreteras se fracturaron. Okay. Eso también depende mucho del suelo y también es formado por el sismo. Lo que pasó ahí fue que en lugar de comportarse maleablemente, se comportó frágil y lo que pasó fue que al tener esta onda, supongamos que este era el suelo, no fue capaz de Adaptarse como a ese movimiento. Como el movimiento, pues esto es como si fuera el medio de transporte. Entonces no fue capaz de soportar la onda y lo que genera es que se fracture y empiezan a haber como separaciones entre las dos placas que se están separando.
entre los dos pedacitos de suelo que se están separando. Ok, bueno, está muy interesante. Te propongo, si vemos más preguntas de los maestros que nos han compartido, muchísimas, hay muchas preguntas que ellos nos hicieron en el Perfecto. taller presencial, entonces vamos a ver uno de los videos que nos mandan ustedes. Es Patricia Garzón Cruz, trabajo en el Colegio Libertador, grado primero. Me surge la inquietud de saber cómo se conforma o cuál es el origen de una falla geológica. Perfecto. Bueno, tenemos muchas preguntas. Esta, si no estoy mal, era sobre las fallas geológicas. ¿Qué es una falla geológica? ¿Qué es ¿Cuándo una- se da eso? Perfecto. Las fallas geológicas básicamente se dan en todos los procesos que forman la Tierra. Precisamente por lo que hablábamos anteriormente de que no todos los materiales son maleables, sino que hay unos que se comportan frágil. Entonces, el caso de eso, de la que te contaba que la carretera que se fracturaba podría ser una falla geológica, pero a escala menor. Entonces, cuando el suelo no es capaz como de asumir toda esta energía, se empieza a generar las fracturas y hay un desplazamiento. Es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de fallas geológicas, estamos hablando de un desplazamiento. Otro tipo de fallas será cuando tenemos los límites, transgresores, también tienen otro nombre, el que es una placa que se mueve con respecto a la otra. En el video nos mostraban, por ejemplo, el ejemplo de la falla de San Andrés en California, que es como que una placa, es como si yo tomara estos dos recipientes, este plano, la línea que me queda entre estos dos recipientes sería la falla, y el movimiento que estoy dando lo estoy dando en la horizontal, es uno con respecto a la otra. De acuerdo. Esto también puede generar sismos por el choque que Entre se las me placas. genera, ajá, exacto, por el choque que se me genera en esto. Entonces acá es muy claro que las plánticas están vibrando. Ok, había una pregunta que igual en este caso puede no aplicar, pero que había hecho una profesora, y es si el clima tiene algo que ver como en esta conformación del núcleo de la Tierra, como bueno, es caliente porque hace mucho calor, No, ¿tiene algo que ver? yo creo que es más que la conformación del planeta ayuda al clima. Pues el clima depende mucho de la altura del lugar en el que estemos. Entonces por eso es que en lugares más altos hace más frío y en los que estamos más cerquitas del mar hace más calor. Pero en realidad el clima no tiene ningún efecto en cuanto a la tectónica de placas. De acuerdo. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Yo espero que podamos ver otras dos mientras vamos haciendo el cierre del taller. Los queremos escuchar. Entonces vamos con el video de otra pregunta mientras vamos a hacer el cierre de este taller. Entonces te invito a que nos movamos hasta allí para que podamos conversar. Soy Beatriz Elena Herrera, docente del Colegio Clemencia de Caicedo, y tengo la duda acerca de las montañas que están solitas. Nos explican que las cadenas montañosas son el resultado del choque de placas tectónicas, pero existen montañas que están solitas en el relieve, como por ejemplo la Sierra Nevada o la Macarena. ¿Cómo se formaron esas montañas? Perfecto, profe. Mi nombre es Milena Celis, hago parte de la institución educativa San José, soy docente de segundo de primaria. Mi interrogante es el siguiente. Nos planteamos inicialmente a qué se debe la aparición de formaciones terrestres nuevas como islas, pero en contraparte también señalamos por qué, como lo plantea la historia, algunas se sumergieron y en este caso desaparecieron. Gracias. Bueno, recibimos todas sus preguntas, sabemos que son muchas y esperamos que se generen aún más después de ver este video. Nos pregunta la maestra Beatriz Elena, ¿cómo se formaron las montañas que están solas en el relieve? O sea, como que, bueno, si no están acompañadas de nada más, como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Macarena, nos preguntan. Listo. La idea, pues yo espero que
con lo que hablamos anteriormente de los límites, eso ya haya quedado un poquito claro, pues ya más fácil entender, pero es cuando, básicamente cuando dos placas chocan. Entonces al chocar una como que se monta en otra, básicamente este es como el movimiento que haría, hay una acumulación de materia. Al generar este movimiento, las placas se van calentando. Nosotros no lo sentimos, porque como te decía anteriormente, son movimientos que se dan a lo largo de millones de años, entonces se va calentando y va teniendo como esta capacidad de comportarse un poquito, como si fuera plastilina. Entonces se va haciendo como un cúmulo de material, allí se dan varios procesos, que son los que me hacen como modificación de las rocas, y por eso es que llegan a formarse las montañas. Muy interesante. Y acá nos preguntan también a qué se debe, que lo vieron ustedes en video, ya se vieron a sí mismos, a qué se deben las nuevas formaciones terrestres, como las islas, y por qué desaparecen algunas de ellas también. Eso también está muy asociado a la tectónica de placas, y las islas básicamente, por lo general, no es una ley, pero por lo general son volcanes, o son formadas por procesos volcánicos. Esos procesos volcánicos, como te decía anteriormente, también se dan cuando tenemos un límite convergente, aunque en algunos casos se dan en los procesos, en los límites de extensión, que yo te decía que básicamente son los que forman nueva corteza. Estos se dan en la corteza, en las placas que están debajo del mar, que llamamos corteza oceánica, y es como si se separaran. Entonces, al haber ese huequito que se está formando, eso no se puede quedar vacío, eso se tiene que llenar con algo. Y lo que pasa es que el material del manto empieza, desde que está como fundido, empieza a subir y asciende, y en el choque con el agua baja rápidamente su temperatura y empieza a formar nuevas estructuras. Muchas de ellas llegan a ser islas. Ok, y eso tiene que ver con la formación de los con los volcanes que hay submarinos. Los submarinos. ¿Se forman con esos volcanes submarinos? Esos volcanes submarinos también son producto de toda esta dinámica que se da en la corteza oceánica con las placas, cuando están constantemente sacando material. La lava es magma, que es básicamente el componente del manto. Cuando esto empieza a salir a superficie, es que van formando todos estos nuevos estructuras y relieves que podemos ver en el mar. Bueno, está muy chévere porque podemos ver que los volcanes y que los movimientos de la Tierra no solo los podemos ver en los volcanes superficiales, que realmente los podemos ver y podemos ver la lava, sino que en el océano también permanentemente están ocurriendo cosas que y no es podemos ver. súper chévere porque en el océano también hay montañas. Están a profundidad, pero también hay montañas. Ay, muy interesante. Bueno, ya aprendimos creo que muchas cosas, y para cerrar este taller, primero pues te damos las gracias, y segundo conversar cómo crees que podríamos llevar estos experimentos que vimos hoy o todo este tema a las aulas de clase, que es lo más importante llevarnos de este tema. Pues a mí me parece, desde la experiencia de Universidad de los Niños, que a los niños este tipo de temas en serio les apasiona. No sé, puede ser como a futuro una profesión para alguno de ellos, y no es tan difícil explicarlos, pues se pueden hacer analogías, como vimos hoy, con comida, con frutas, videos súper didácticos que tienen palabras que pueden ser entendibles. Y es importante porque la geología es un tema que pocos conocen, pero en realidad nos rodea todo el tiempo, y la mayoría de las cosas que tenemos las tenemos gracias a la geología. Entonces sería muy interesante y muy bueno para el futuro que se empiecen a tratar más estos temas desde el colegio. Entender en el planeta en el que vivimos desde lo obvio, ¿cierto? Porque pasamos por una montaña. Yo creo que el ejemplo más básico es una piedrita, de las que vemos en los ríos, o cuando estamos caminando por ahí que vemos pasitos de piedra, y uno lo da por hecho, pero en realidad, ¿cómo se forman las rocas?
por qué está esta piedra acá, por qué es la otra. Eso pues a mí antes nunca me generó pues no me generaba como inquietud saber por qué estaban las piedras ahí, por qué las de los ríos era diferente a las que encontraba en la montaña, por qué los colores, y esto puede ser muy interesante. O sea que también es interesante porque podemos salir del aula de clase a explorar ese entorno y pues de pronto alguna cosa que nunca nos habíamos detenido a observar, como una roca del charco que está al lado o de las que tenemos ahí, porque son diferentes, porque tienen colores diferentes y eso de dónde sale, ¿cierto? Porque tenemos rocas de diferentes tamaños, de diferentes colores, hasta llegar hasta hoy que vimos todo lo que compone la Tierra por dentro. Bueno, entonces yo creo que tenemos muchísimos insumos. No sé si nos quieres dejar un mensaje también a los profes si van a llevar estas actividades a sus colegios, qué cosas pueden mirar, qué cosas pueden explorar, que sean apasionantes. Pues yo creo que principalmente es que ellos también se interesen en el tema, que investiguen. Hay muchos experimentos y videos en internet que muestran claramente qué es lo que pasa y puede ser de ayuda, puede ser de mucha ayuda para otro tipo de temas que veamos en clase, pues no sé, recuerdo mucho, en sociales, en ciencias sociales hay un punto en el que también se habla de las capas de la Tierra, ¿por qué no profundizar un poquito más y llegar hasta el punto de que hay placas tectónicas? Claro, o incluso algo que siempre nos toma desprevenidos y que nos tomará porque digamos que la ciencia todavía está investigando por qué suceden los sismos y cuándo es que van a suceder, todavía no podemos predecir cuándo van a pasar y es un campo de estudio muy importante y que podemos pensar en eso, o sea, ¿qué pasa si en este momento la Tierra tiembla? Exacto. ¿Eso por qué pasó y qué podemos hacer al respecto? Porque si sabemos un poco más de la composición del suelo, de lo que sucede internamente, también eso probablemente en la sociedad nos vaya a servir para estar mucho más preparados frente a un fenómeno que es totalmente natural. Sí, y que es inevitable. Es inevitable y que aún no sabemos predecirlo. Entonces, nada, muchísimas gracias a Verónica por acompañarnos. Nos vemos en el próximo taller. Sabemos que ustedes tenían muchas dudas. Si tienen muchas más, estamos disponibles para contestarla. La podemos contestar con Verónica, con el departamento acá de Geología y esperamos que hayan disfrutado mucho el taller presencial y el virtual. Nosotros nos vamos a ir a comer galletas y ustedes se quedan con la misión que tienen para este taller. Entonces, muchas gracias por vernos. Nos vemos.